es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Bueno, hoy tengo a Patricia Guerra aquí en nuestro espacio común, donde hablamos sin lugares comunes. Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias, un privilegio, de verdad. Es un honor y no sé a qué, Patricia, dirigirme, digamos, a la atleta, ¿no? A la nadadora, o también a quien le ha tocado pues tareas administrativas importantes, interesantes. ¿Cuál de todas eres tú? Pues yo creo que el ser humano que persigue sueños, que decide a través de ese sueño beneficiar niños, mujeres, medio ambiente, que es a través de la venta de brazadas de todas las travesías que hago, y ese ser humano que decidió meterse al sistema de salud de este país, complejo, muy complejo. Llevaste la fundación del Instituto Mexicano de Seguro Social. Correcto, con Jesús Cumate, que gran maestro. Y el tema fue decidir en vez de ver la cantidad de situaciones que sucedían en el tema de salud, pues echarnos un clavado con el doc, que pues, al final del día es el referente de salud de este país, y empezar a hacer cosas por 70 millones de derechohabientes del IMSS, que teníamos 70 millones de razones por las cuales hacer nuestra chamba bien. Y es una pasión, ¿no? El tema social y el tema de salud es algo que me mueve muchísimo. Eso, y hay otro sector que se me hace el más vulnerable y el más injusto, que es las personas que son derechohabientes del sistema de salud público y no conocen a nadie que les pueda no hay en un un momento... doctor que les pueda decir, oye, sáltate la lista, si traes urgencia que lo reciban pronto. A lo mejor no saltarte la lista, pero tienes cerca de 1000 mujeres con un BIRATS 4. ¿BIRATS 4 qué es? Un cáncer de mama ya detectado, en una fila con una cita en 6 meses, donde ya no van a llegar. Una persona que dijera, oye, ese tipo, ¿no? Esos casos... Ahí hay que saltarse la fila, se justifica. Sí, porque ¿Y la fundación del IMSS hace eso? ¿Ayuda a esas personas? Sí, claro. La fundación del IMSS es una fundación de primer piso, es decir, su causa son los derechohabientes del IMSS, y lo que hace es ver por causas sociales y mucho tema de investigación. Ahora con lo de la pandemia hicieron cosas también espectaculares. Correcto. Porque había que traer ventiladores, había que traer medicamentos, había que instalar, digamos, atención médica en lugares que eran distintos para eso. Es una tarea espectacular. Y bueno, de pronto ahora hablo del otro lado de ti, ¿no? El lado individual, porque pues el nado es individual. Correcto. Donde decías tú, cada abrazada te sirve a ti y le sirven a otras personas. Ahora háblame de la nadadora y cómo se vincula con esta primera de la que hablábamos. Pues mira, cruzo Canal de la Mancha 2004 y viniendo de regreso ya arriba de la embarcación, cuando empiezas a recorrer ya en una embarcación todo lo que veniste nadando de Inglaterra a Francia, dije, le tengo que regresar a mi país algo de todo lo que me ha dado, ¿no? Y al deporte. Y dije, voy a hacer una fundación, voy a vender mis brazadas y voy a ayudar mujeres, niños y medio ambiente, que era un abanico bastante amplio. Que las personas inviertan en tus brazadas y el dinero que tú recolectes nadando vaya a dar a distintas causas. A una causa en particular, ¿no? Cada travesía es una causa en particular y va para una fundación. Que no es la del IMSS, es otra fundación, es la tuya. Fíjate que hicimos, ya en el último año que yo estuve en el IMSS, hicimos un nado
Fui la primera persona a cruzar de Cozumel a Ribera Maya. Y lo hicimos para darle seguimiento a los chiquitos de las guarderías del IMSS y checarlos y pesarlos durante 5 años. Y fue mi último nado en el IMSS. Y fue para el IMSS. ¿Cuántos kilómetros son de Cozumel a la Ribera? Fíjate que no son muchos, son 18, pero ese día el mar decidió, que el mar siempre tiene la última palabra, y decidió jalar para el otro lado. Yo tenía que llegar más o menos a Mayacobá. Llegué a 2 millas de Tulum. Una travesía de 5 horas, la hice en 10 horas 45, ¿no? Entonces, pues hubo muchísimas brazadas. ¿Cómo le haces para concentrarte cuando empiezas a ver que el reloj se va haciendo líquido? La verdad es que tu atención está puesta en muchísimas cosas, que no es el frío, cuando nadas travesías frías, que no es el cansancio, que no es el dolor y que no es el tiempo. Entonces, cualquier cantidad de canciones. ajá, No puedes interno. pasar a la segunda, sí, no puedes pasar a la siguiente canción si no la cantas completita. Fotos. ¿Cantas cuando estás nadando? Claro, claro, A muchísimo. ver, ¿puedes decir que cantas? Ah, de todo. De todo. Ranchero, una ópera, esto. Canto pues, canciones en español desde José José hasta Gloria Trevi, pasando De por plano. sí, Fernando Delgadillo, cualquier cantidad. Pues, tienes 13 horas. Y pasas fotos de la infancia, de tu vida Sí. presente, de De los mi tus vida seres queridos. presente, quito y pongo a personas en otros escenarios. Qué manera de vivir la intimidad. Sí, sí, es un silencio muy diferente. Vas ahora en julio a cruzar ese estrechísimo tramo que hay entre África y España. Estrecho de Gibraltar. A ver, cuéntame, vas a atravesar Gibraltar. Vamos, Gibraltar. ¿Ese nunca lo has hecho? Nunca lo he hecho. ¿Cuántos kilómetros son ahí? Son 15 kilómetros. La verdad es que para un nadador de aguas abiertas es un nado bastante, sin minimizar, ¿no? Es bastante real, ¿no? ¿Real es amable? No sé si amable, pero sí bastante fácil de lograr. Ya. ¿Por qué? Porque la temperatura del agua, siendo agua fría, no es tan fría, porque la distancia es bastante accesible para un nadador de aguas O abiertas. sea, puedes hacerlo en 5 o 6 horas. Correcto. Si no pasa algo como lo que pasó en Cozumel. Sí, pero es muy estrecho. Entonces, tampoco es que te vayas a ir muchísimo. Vas tú sola. No. Fíjate que tiene tantas personas quieren cruzar Estrecho de Gibraltar que ya no te dejan cruzar solo. Ya tienes que cruzar en un tándem con 3 o 4 personas. Y van las lanchas a un lado, te van cuidando. Van las lanchas al lado. La única regla es que no puede ir un nadador un cuerpo adelante de los otros, sino todos tienen que llevar la misma velocidad de nado. Y hay una lista de espera de 5 años. Eso está muy organizado. Muy organizado, muy concurrido ese cruce. Es el único cruce en aguas abiertas que es de un continente a otro continente. Entonces Sí, me suena una medida de transporte para migrantes desesperados. puede ser, ¿no? Con una buena condición física, sí, ¿no? ¿Cómo te preparas para una nadada así? ¿Dónde estás nadando? ¿Dónde haces que tu cuerpo siga manteniendo su ritmo? Mira, como hay que trabajar también, ¿no? Y hay que llevar una vida... Además de nadar, ¿hay que trabajar o hay Pues que sí. trabajar para nadar? Para las dos cosas, Ya. fíjate, ¿no? Nado en una alberca. A las 5 de la mañana estoy en una alberca o en un gimnasio. Más o menos empiezo a sentarme a trabajar a las 10 de la mañana, ¿no? Y no creas que voy y desayuno y platico con el del gimnasio, no. Se entrena y me baño en 3 segundos, salgo y me siento a trabajar más o menos a las 10. O sea, unas 4 horas diarias estás entrenando. 4 horas diarias. ¿Cuántos kilómetros estás haciendo en la alberca? Cerca de 6, 7, 8. Hay nados más largos en alberca, de 10. Y los nados largos los estamos haciendo en las estacas, que más o menos es la temperatura que creemos que vamos a encontrar tanto en Gibraltar como en Manhattan, que después viene. Ahora hablamos de Manhattan. ¿Este nado de Gibraltar se lo vas a dedicar otra vez a alguien más? Claro. Sí, Cuéntame. inevitablemente la causa van a ser niños, Ujú. ¿no? Estamos en pláticas para ver qué vamos a hacer, porque este año cumplí 51 años. Son 50 mis más 1. 50 más 1. Son mis últimos 2 nados. ¿De plano? Sí, yo creo que toda mi vida voy a nadar,
pero ya en un tema formal, en un tema de recaudación, en un tema de campaña, en un tema de, yo creo que ya, ¿no? Ya son muchos años. Y entonces dije, 50 más 1, 20, 23. Y entonces vamos por 50 más 1, tratamientos de lo que sea, y ojalá le demos varias rondas al 50 más 1, que estamos ya afinando y aterrizando ya la causa, que pronto ojalá me des la oportunidad de platicártela. ¿Cómo aporta uno a tus brazadas? Depende. Por ejemplo, si son tratamientos de cáncer para chiquitos con cáncer, hay que ver los costos para ver si cada brazada es un tratamiento. Ok. Y entonces las personas compran una brazada o compran entre varias una brazada y yo voy y las pago en el Estrecho de Gibraltar o en Manhattan. Vamos a hablar de Manhattan, porque si Gibraltar dices, bueno, vas acompañada, en fin. Claro, uno tiene sus imaginaciones, pero en efecto es el Mediterráneo. Correcto. Pero a mí el Hudson sí me da un frío espantoso. O sea, nada más imaginarme echarme ahí en Manhattan al agua y olvídate a bracear, sí me da frío de entrada. Sí, no sé Manhattan qué es frío. canciones tendría yo que cantar para seguirte, digamos, con la mirada. Manhattan es frío, Manhattan es, pues es un nado increíble, yo creo que es ¿Ese una... ya lo hiciste? No. No. Es una forma diferente de conocer Nueva York. Sí, me imagino, única. ¿De dónde sales? ¿Sales de Brooklyn? No, Incluso, ¿hacia dónde sales? enfrente de Lady Liberty Ok. y llegas a Lady Liberty. O sea, la estatua a la vuelta. Correcto. O sea, toda la isla. Toda la vuelta, toda. Los 20 puentes. Cada puente mide 2 kilómetros. Pero traes ahí, ¿cuántos kilómetros son? Son 46, 48. 48. ¿Cuántas horas requiere eso? ¿Día y medio? Fíjate que es un tema muy loco. Wow. Yo creo que en 9 horas vamos a hacerlo. La mitad traes corriente a favor. Y entonces, literal, vienes a la velocidad de los taxis, que es la segunda mitad. Entonces, hay que nadar, pasar una compuerta que es una entrada que tiene el Hudson. Y una vez librando esa compuerta, das la vuelta y ahora sí, vámonos. ¿No? Y ahí es al revés, corriente adversa. No, corriente a favor. No, esta es normal. Es normal. ¿No? Entran, no entran, pero de regreso sí traes corriente a favor. Sí te empuja. Sí, ¿Y ahí vas sola o también sola. es en tándem? Ahí sí vas sola. Ahí sí voy sola. ¿Qué día de agosto? 5. 5 de agosto. 5 de agosto. Del 5 al 6. Sí, del 5 a las 7 de la mañana. Y pues hay que llegar a comer, ¿no? Bueno, pues desde ahorita anoto en mi memoria y te voy a pensar muchísimo el 5 de agosto. Conste. Y felicidades, dudo mucho que esto acabe aquí. 50 más 2, 50 más 3. Te seguiremos mirando y observando. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Muchísimo gusto. Un privilegio tenerte aquí. No hay lugar común contigo, no hay duda. Nos vemos próximo sábado, 11 de la noche, ADN 40. No hay lugar común.